they fall short. caen corta. We just bow our head. Podemos We inclinar just nuestros rostros humble ourselves to God. y nos ponemos de And rodillas. even though you think it's maybe insignificant, Y tal vez piensas que es maybe insignificante. you think the few words that you may have, Tal vez piensas que las pocas you're palabras que going to tienes. fall short. Tal vez piensas que va a estar corta. You tell your soul, Y te dices a sí mismo, you tell you to your soul, te dice a sí mismo, alma, alaba. Jesús, Soul, worship. vamos a orar. Corazón, alaba. Heart worship. Whatever strength you may have left, Las fuerzas que tenga, alaba. worship. Worship. Y esa ha sido la experiencia en esta semana. And that has been my experience this week. Porque en esa pura palabra o lo que te queda In those few en words, ti, whatever's left in you, Dios sabe. God knows. Y Él se glorifica And He will glorify. cuando te ve que aunque no, tu cuerpo no quiere alabar, When your body does not want cuando to tu worship, fuerza no tiene para alabar, when your strength is given up, nos identificamos we can con identify el salmista. with the psalmist. ¿De dónde viene mi socorro? Where will ¿Y cómo me strength my strength come from? ¿De dónde viene mi socorro? Where does my strength come from? Yo levanto mi mirada a I los lift cielos. up my eyes to the mountains. ¿De dónde viene mi socorro? Where does my strength come Mi from? socorro viene de My Él. strength comes from God. ¿Y quién es Jehová? And who is God? El creador The creator de los cielos y la of tierra. the heavens and earth. El que lo conoce todo. The one who knows. El que le llama, él se llama amor. He is called love. Y Él quiere que lo ame. And He wants us to Y Él love. quiere que nosotros lo amemos. And He wants us to love Him back. No solamente cuando las cosas van bien, Not only when things are going good, todo el tiempo. all the time. Digo todo el tiempo. I say all the time Porque Él es bueno todo el because tiempo. He is good all the time. Así que no sé en dónde tú estás, en qué nivel tú estás, en qué I don't know what posición tú estás. position you are in, Pero yo te animo but I do encourage a you que le adores. to worship. Porque en Él es que ponemos Because nuestra in Him we can put our confianza. trust. En Él es que confiamos. In Him who we trust. De que todo obra para bien Everything works out for para us. aquellos que le For aman. those that love Him. De que todo obrará para bien. Everything will work out for good. So, maybe han habido situaciones en estas últimas semanas Maybe there have been certain situations these past few como que tú weeks ves que that you see las cosas no están avanzando. and things aren't progressing the way you would like. Te garantizo I can guarantee que Dios you lo sabe that God knows. y si ponemos nuestra confianza en If we Él, put our trust in Him, todo obrará para bien. everything will work out for good. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of delante Jesus, de ti estamos, before you we de cabeza, from the head, Señor, de rostro, nos inclinamos a ti we bow down to you, y te Lord, decimos, Señor, and we say to que you, tú eres Lord, rey, that you are tú King. estás sentado en el You trono, are seated in the no hay throne. situación que te estremezca, There's no situation that can shake no hay you. nada que te mueva, There is nothing that can move you. tú estás sobre todo You are above y everything. en ti In confiamos, you we trust. en ti depositamos toda nuestra In you we confianza, deposit all of our no mirando la not situación looking at que the me está
situation rodeando, that is around me, sino manteniendo mi but mirada maintaining my y mi eyes enfoque and en my ti. focus on you. No hay amenaza que venga There's no contra mí threat that can come against que tú me no me puedas that proteger. you can't protect. Así como hemos adorado, Just the way we have tú eres nuestro worshipped. protector, You are our protector. nuestro You proveedor. are our provider. Tú conoces todo. You know it So all. en ti es So que in te you, buscamos we seek para you. instrucción, We seek you for para instruction, guía, to guide us para corrección for correction en ti, in you, en tu palabra. in your word. Te damos gloria We give you y glory honra and en honor esta mañana this y morning para siempre. and forever, Y el Lord pueblo de God. Dios And the dice people of God que say, le damos un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Dáselo fuerte porque es para Él. give a strong round of Aleluya, applause. aleluya, Yes, aleluya, aleluya. Váyase, se puede, antes de sentarse, vaya y dígale a los otros. Please go reach Emma, out. mientras usted se levanta, échese para adelante 2 o 3. Let's come forward and let's say hello to one another. Let's give each other a warm welcome. Vamos a mantener este servicio Let's maintain this más service. junto, más The unido. more united, more Está lloviendo de aviso allá afuera, it's pouring cats and pero dogs, está bien. but it's De okay. alguna manera Dios sabe In one way or another, que God knows necesitamos esa lluvia. we Eso sí, need the rain. pero no voy a someterme a su And I'm going to submit dígale a 2 o myself to 3. you. Allá está lloviendo, Tell 2 or 3 it's pero raining outside. gracias a Dios que aquí estamos secos. Thank God we're dry here inside. Aleluya, dígale, allá está lloviendo, It's raining pero aquí outside, estamos secos. but we're nice and dry inside. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hazme el favor y por favor, venga, dése un poquito Please más. come forward. Vamos a dar el Vamos a quedarnos un poco más. Aleluya. Come on, Ruby, Eliu. Come on, guys. We have time to say hi to everybody. Eddie, stay right there because it's going to be short. That's the way I like it. I feel the warmness. Veo El calor, siento el calor de familia. Amen. el calor familiar, this warm, familiar. Hoy es el último día de agosto. This is the Mañana last comienza un nuevo Sunday mes. of August. Tomorrow it's the 1st of September. Pero lo que cuenta más es el día de hoy. What counts is today. Mañana traerá su propio Tomorrow afán. will bring its own worries. Y es algo And it is que something confundimos. that we confuse. Tendemos a confundirnos We tend to con la confuse voluntad de Dios. with God's will. Porque creemos que la voluntad de Dios Because we believe that God's will es el futuro. is the future. Dios dice en su palabra God says in His Word que el día de hoy es el que that cuenta. today is the day that counts. Termina el día de hoy bien. To finish today well. Haz lo que te diga el día de hoy que Do what hacer. today tells you to do. Y no te enfoques tanto en And hacer don't mañana. focus on tomorrow. So, cuando se trata de la voluntad de Dios, When we're talking about God's will, tendemos a complicar la we situación tend to complicate things. y no miramos a la bondad de Él. We don't look at His goodness. También creemos, We believe, nuevamente, que creemos que es el futuro we cuando believe se that trata His de hoy. when we're talking about His will, it deals with the future. También creemos Also, we que es con believe el hacer, it's the doing we pero believe. verdaderamente tiene que ver con el ser, It has to do with your heart, con el ser. with the you, with Primero es Self. el ser, first is the self, is the be before to
to the who. The who you are, the Es king, quien tú eres is who primero, you are first antes de que tú haces. before doing. So, la voluntad de Dios se puede God's confundir, will can be pero es confused, simple. but it's very Te lo simple. garantizo que es I can simple. guarantee you it's simple. No nos debemos de complicar. We should not complicate things. So, la semana pasada So last week, abrimos we la opened serie the series, de la voluntad de Dios. God's will. ¿Cuál es? Esta es la pregunta que más nos This is hacemos. the question that we ask ourselves. ¿Cuál es What is la voluntad de Dios para mi vida? God's will for my life? So, hoy So today, podemos titular we can title this message Descubriendo, is covering, discovering, Discovering. descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. discovering God's purpose in Es my la life. pregunta que más se hacen los It's cristianos. the question that Christians mostly ask ¿Cuál es la themselves. voluntad de Dios para What mi is vida? God's will for my life? Y algunas veces oramos And sometimes o we pray dialogamos con and we Dios. dialogue with God. Debiera de aceptar este trabajo. And should I accept this Debo job? de quedarme en este Should I trabajo. stay in this job? Debiera de mudarme a otra ciudad. Should I move to another Debo de city? quedarme en esta Should I ciudad. stay in this city? Debo de invertir en ese negocio. Should I invest in that O debo de business? abrir otro Should I negocio. start another business? Y entonces estamos en es más un diálogo y algunas veces se It's a constant convierte dialogue. en una negociación con That Dios. this dialogue becomes a negotiation with God. Preguntamos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? We ask God, what do you want? ¿Debo de casarme con Should esta I get persona? married with this person? ¿O tú tienes a alguien diferente Or do you para have mí? someone different for me? Si voy a la escuela para Should este I título, go to school for o this si tengo career? profesión, Or o for this? cuál es la profesión que tú quieres What que yo. degree or profession do you Estas want son me preguntas, to take on? verdaderamente preguntas. These are true Razonable. questions. They're reasonable questions. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? How many of us have asked these questions to yourselves? Pero lo que le pedimos a Dios But what we ask es que nos God hable claro, is for Him to speak que clearly, escriba en el cielo to skywrite esa frase, that sentence, de que nos mande un texto or send a text. de lo que quiero que tú hagas. What do I want? What do you want me to Y do, Lord? muchas veces queremos que Él nos lo diga claro. And sometimes most of the time, we want Him to tell us Y clearly. verdaderamente, And yo te truly, voy a decir I'm going to tell que you, Dios no nos dice las cosas así de claras. and I'm going to tell you, God doesn't tell us things that clearly. I'm going to tell you why. Él quiere que vivamos por fe He wants us to live by faith y no por vista. and not by what you see. So, también creemos But we also que si believe tomamos una that if we decisión, make a en un decision momento no es la voluntad de and Dios, it's not God's estamos will, no, condenados para and siempre. we're condemned forever. No, No, that's not it. no quiero que vivas en una esclavitud, I don't want en you una to vida be cristiana, shackled de que estamos in a caminando Christian life like por if you encima de were cáscara de walking huevo. on top of eggshells. Para decirte la verdad, I'm going to tell you la the palabra dice truth. que The word el says camino correcto the correct es way angosto, is narrow. no es un camino amplio. It is not a wide No road. quiere decir It does not que estamos mean, caminando en una línea doesn't mean that we're walking on y top of the momento que line. si nos caímos con la If otra, we fall in one way or the nos vamos other, de la mano. we're going to Eso no fall es así. short of His will. No es así. It doesn't work like that. So, ¿cuál es la voluntad de Dios What is para mí? God's will? Y mi objetivo, mencioné la semana pasada, And my objective, I es que mentioned last week, podamos realmente let's think really, cómo podemos replantear, how can we replant reframe or reframe en la manera que pensamos how we think? de la voluntad de Dios. How can we change our mindset of looking at God's will? Quisiera ayudarnos a replantear I would like you to reframe la forma que the tú way tienes in which expectativa de Dios. you have
expectations of others. Acuérdate lo que dije. Remember what I Antes said. de que tú esperes que alguien haga Before algo, you need for someone to do something, tienen que ser you have to primero. be first. Y por eso nos frustramos, And that is why we get porque la frustrated. gente no hace esto. Why don't people do this? Pero verdaderamente me interesa más lo que sean. I am interested really in who they are, Necesitan what they ayuda are. en ser discípulos de If they Cristo. need help being a disciple of Christ, Necesitan ayuda en volver a Cristo. do they need help to returning to Christ? Porque nunca podrán hacer algo que no son, ni Because they can incluyendo never do nosotros mismos. what we are not, including ourselves. So, su voluntad no es So algo His will específico, un mapa, is not something que hay specific un like a punto de map. Like referencia there is an X mark y the tú spot vas that's reference y points. te montas en dos aviones, And you can get on 2 airplanes cruza, llega a Europa. crossing over Ah, to Europe. aquí está. Oh, that's where it Encontré la is. voluntad de I Dios. found God's No will. es así. It doesn't work that way. La voluntad de Dios God's will es mucho más libertador que is todo more eso. free than that. Él no está jugando al He is not el juego de playing. escondite. He is not playing hide and go seek. Él no está vacilando con tu voluntad. He is not fooling around with your will, Sabemos your que purpose. Dios es un Dios relacional We know that God is relational y mucho más libertador. and He is a liberator. Es la esencia de It Dios. is His essence. So, la voluntad de Dios es God's will relación. It's relational. Por eso es que es importante That is why entender it's important to quiénes understand somos who nosotros we are en Dios. in God. Él quiere relacionarse He con wants to relate to us para que tú entiendas la so that you can perfecta understand His voluntad. perfect will in your life. Óyeme bien, Listen carefully. tratar de conocer su voluntad Trying to get to know His will no te va a hacer quien debes de ser. won't make you who Tú you tienes should que be. ser primero You need to be para first entender in su order to understand His will. conocer su voluntad comienza To understand con His will conocer su corazón, with getting to know His heart. conocer el corazón de To know Dios, God's heart, conocerás mejor you will get to know la voluntad. His will. Y la manera que conocemos la The way voluntad in de which we Él, get to know His will for su us, corazón, His heart, a través de su palabra. it is through His word. Y muchas veces queremos brincar Oftentimes we want to jump, todos estos principios we want to jump over all y these llegar first hasta la steps voluntad. and to get to His will, Pero no podemos. but we can't do that. So, cuanto más tú te metas en la palabra, The more you get into His word, cuanto más estés en comunidad, the more you are in community, en relación con el cuerpo de in Cristo, relation with Christ's cuanto body, más sensible tú seas a la the voz more del Espíritu Santo, sensitive that you are to the Holy Spirit's voice, cuanto más claro será the more poder clear that you are, discernir you'll be able to discern la voluntad. His will. Yo descubriré You will discover la voluntad de Dios en mi vida God's will in my life. y por experiencia propia, And through personal porque yo experience, soy una persona I que am a hace, person that I'm a doer. I'm a doer. y Dios me conoce And God knows me. y algunas veces no aprendo And y sometimes I continúo don't learn. haciendo. And I continue doing. So, Él permite So He allows que tenga que operarme so that I need to get para have an encerrarme en operation. mi So casa that I can be isolated y in my antes house. de entender So that lo que I está can be haciendo, alone. So that I can have think tengo que time. mirar por las 9 ventanas de mi casa So I can look hacia at afuera, every nine sentirme windows como que of my estoy esclavo, home. So that I can feel that I'm para shackled to my entonces decir, home. Señor, So that I can say, Lord, me rindo. I surrender.
Entonces, paro de mirar por todas las And ventanas. so I stop looking out the Me meto a windows mi oficina and I go into my office. y eso hago rendirme a I Dios, start surrendering to God. leer su palabra. I start to read His Word. Por eso es que And then quiero hablar con ustedes I want to speak to sobre you este tema tan importante. this important thing that is very Porque important. muchas veces cuando Many times, ya tú traes, como que te encuentras en un callejón sin salir, and when you're backed up to a wall, la que deben, es cuando tú, espérate, tengo que discernir qué es lo que then Dios you está have to haciendo. discern what God wants or what He's doing. Y mencioné la semana And I mentioned last que week, para conocer la voluntad de Dios to get to know tenemos God's que will, entender que hay 4 aspectos, we have to know that there are 6 forms or ways, 4 aspectos, 3 ways, 3 4 characteristics, aspects, aspects 4 aspectos de la voluntad de Dios. La Biblia habla de estos 4 diferentes aspectos. The Bible speaks of these 4 aspects. Algunos le llaman capa, Some people call them layers. su corazón, podríamos llamarle capas diferentes que You can call them revelan layers or aspects that reveal el corazón de God's Dios heart. para nuestra vida, God's el heart, His will propósito for de our Dios para lives, nuestra vida, His purpose for our su lives, voluntad para nuestra vida His will for our y el lives, plan de Dios para and nuestra His plan, vida. Corazón, propósito, His heart, voluntad purpose, y will, plan. and plan. Número 1, hablamos de la voluntad soberana de Dios. And one, we talked about God's Este es sovereignty. el plan, el cuadro mayor, This is the most major part. el master plan, le llamamos, es el plan de maestro final It's the master que plan va a suceder that will y no hay occur. nada que puedan There's hacer nothing para that you can do detenerlo. to deter it. Plan maestro There's a definido. master plan that is already defined. Número 2, la voluntad moral de And number Dios, 2, it's God's moral will. que es la voluntad revelada. It is the truth revealed. Y esta voluntad es para And cómo that will no te comportas, is the way in which tu you should comportamiento. be. Your behavior. Y esto se revela a And it is través revealed de la palabra in the word que nunca cambia. that never La palabra changes. es la misma ayer, The word is the Hoy, same yesterday, today, por siempre. and forever. La Biblia es la misma, The Bible's the no same. cambia. It does not change. Si la Biblia nos revela And the Bible reveals su voluntad moral, His moral will. ¿quieres saber cómo debe de You comportarte? want to know how to behave? Lee la Read the instrucción. instructions in God's scripture. Número 3, la voluntad Number 3, permisiva. God's permissive will. ¿Es Facebook on? La voluntad permisiva. God's permissive will. I just want to make sure that Facebook audience is, thank you for watching us. Quiero dar las gracias a nuestra audiencia de Facebook. And if you have any comment, Si put it tienen right there. algún comentario, por favor, Put it escríbanlo. right there. You want to say amen? Si quieren decir amén, Say amen. digan amén. And if you said that message is not for me, Si el mensaje no es para usted, you have all the freedom to say that. tienes toda la libertad de decirlo. So, la voluntad permisiva de So Dios. God's permissive will. Esto es que Dios puede causar algo directamente, That God can cause something directly, pero Dios puede, que aunque Él no quería causarlo directamente, permitió que pasara. He didn't want that to happen to you directly, but He allowed for that to happen. Puede que te guste, Maybe you puede que no lo or entiendas, maybe you don't pero Dios understand it. permite algo God en allows su something, voluntad permisiva. He allows something in His permissive will. La cuarta etapa, And the fourth aspect, luego
estamos hablando de la voluntad personal. And we're talking about God's personal will. Y esa es la voluntad que son planes específicos para tu And there are vida. specific plans that God has for your life. Están diseñados para ti. They're designed for you, Están a la medida que tú conoces el corazón de Dios. out for you as how you know His Que heart. tú conoces el corazón de Dios. If you know His heart, Tú conoces qué es lo personal que Él tiene para ti. you know how personal ¿Cuántos His saben will is for que you. cada uno de How nosotros many of us know that each and tenemos every one un plan of de us Dios has a plan from diseñado God designed para ti for y you para mí? and for me? Algunos de estos planes Some of these tienen que plans ver en conjunto, have to pero do, hay uno específico, have to be, there's a plan that's specific, dones específicos, but very specific con gifts tus and talents that you may talentos have. específicos y lo que Dios ha diseñado And en what tu God vida. has designed for your life. So, si tú entiendes estos diferentes If you aspectos, understand these different aspects, tú vas a quitarte una presión de you're ti y going de to tu take vida, off this pressure from your life. especialmente en estos tiempos que estás Specifically experimentando. these times that we're living. Y en vez de frustrarte, Instead of y frustrating buscar yourself aquí, buscar and allá, searching ese here and there, puntito en el mapa. that No. spot, that reference point. No. Dios quiere God wants que tú conozcas su that you corazón get to know His heart para que tú puedas so that conocer. you can get to know Him. Y posiblemente estás lidiando con algo en estos And maybe momentos. you're dealing with something right Y now. yo oro en el nombre del And Señor I pray in the name of que al salir de Jesus este lugar, that coming out from this tú place, salgas that con you leave this peso, place un peso. with the Y weight salgas liberado. weightless, that you come out liberated. ¿Cuánto dice amén? How many of us say amen? ¿Cuál es la voluntad soberana de Dios? What is God's sovereign will? La voluntad soberana de Dios es God's sovereign un will plan is God's plan. imparable, Unstoppable, inmutable immutable, o unchangeable, changeable, que dirige todas las cosas that directs hacia su propósito. everything towards His Es un purpose. panorama general. It's a general panorama. Y Dios es el diseñador de And este God is cuadro. the design, is the designer of Y esta es la manera que Dios picture obra. frame. And this Dios is the way es God un Dios works. grande God is a great y God. hay un panorama grande. And there's a great picture, Y mientras tú panoramic conoces picture. tu corazón, And as you get to know tú His estás heart, entrando en este cuadro you're grande. entering this Y panoramic más picture. específico, And more Dios, más personal, Dios. and more personal. Entonces tú, en este cuadro grande, And this big de momento tú te picture, miras you look at yourself parte de ese cuadro. and part of that picture frame, Y Dios, a medida que tú sigas conociendo de measure of Tu light of posición, your tu position, your position, no se comprometerá, it will not be compromised. no se desviará It will not be para que ese diverted plan perfecto for de His Dios perfect plan. te logre. It should be. Quiero dejarte saber I want to let you que know lo que la voluntad de Dios that God's will se logrará will come to fruition. aún tú cumplas con tu posición Even if o no lo you hagas. don't do what is required of you and follow what He has for Y you. hablaremos de eso un poco más adelante. We will discuss that later. So, tú puedes So you ver can esta soberana voluntad de you can Dios see the en su sovereign will of palabra. God in His word. Y dice, el profeta Isaías dice, solo yo, dice el Only Señor, I, solo yo only I puedo decirte tu can tell futuro you your future antes que suceda. before it ¿Cuánto occurs. Only I saben can see that. que Dios nos ha llamado That God has called us de antemano before the world, antes de que tú
before fueras concebido en el you vientre de tu were madre. ¿Cuántos conceived dicen in your mother's amén? womb. Glory to God. No, that's how big God is. God, Dios es grande. Y Él dice todo And He lo que says planea everything that He se cumplirá. plans will come to ¿Cuántos dicen fruition. amén? How many of us say amen? Promesas. His ¿Cuántos Dios le ha promises. dado promesas? How many of you God has given you a promise? Mira, levante su mano. Raise your hands. I know God has given me Yo a sé que promise. Dios me ha dado una promesa. Listen to me. Escúchenme bien. I don't care what the No devil importa lo has que el tried, diablo ha tratado de but if He hacer. gave you a Pero promise, si Dios te ha dado the una that promise will be esa fulfilled. promesa se va a realizar. And then in Proverbs, En Proverbios dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. Many plans are in the heart of man. Y quiero que vean que solamente dice, pero el propósito del Señor But God's es el que purpose prevalece. is what prevails. You know, you probably have this, you went shopping, you got all these purposes. In your heart. My purpose is this, my purpose is this, and my purpose is this. Yes, was this yesterday? So my purpose was this, is this today. Mi propósito es así. Men change. El People hombre change. cambia. And all of a sudden, De repente, and that was their purpose, their true si purpose. ese fuera el propósito verdadero. And then now you change your mind because you're moody. How many people are moody here? ¿Cuántos de nosotros somos How many are moody? cambiamos de ánimo, de pensar? And all of a sudden, every time I mood change, Al ver I'm not calling no one bipolar here. Okay, I'm not No calling estoy no hablando one. de ser bipolar. But I call it a spiritual bipolarism. Es algo espiritual bipolar. I'm just Que changing. vamos a extremo emocional, But every time, you know, all of a pensamiento, sudden, de le repente, llamamos, me levanté en el otro I lado de woke la up on the wrong cama. side of the bed, some of us say. You know, what happened with the pastor ¿Qué today? pasó con el pastor hoy? All of a sudden, De our purpose repente, mi changed propósito cambió. because we ¿Por qué? changed. Porque nosotros cambiamos. We are different, you know, Somos it diferentes. depends Depende how I feel, cómo me siento, what I like. lo que me gusta. Muchos son Many los are planes en el hombre, the plans in a pero el person's heart. propósito del Señor But God's es el que purpose prevalece. prevails. And we give it for the Lord. Come on, come on. Let that blood flow a little bit through your brain, a little bit this A morning. su cerebro esta mañana. So, su voluntad soberana So es his la que sovereign will prevalece is what prevails, y es lo que realmente is what truly y que la voluntad soberana de is Dios God's sovereign will, se acciona is a través de la actionable palabra through His word desde el principio. from the beginning. Desde el principio, la voluntad soberana de Dios God's sovereign will estaba ahí was there cuando formó a Adán, when He formed al Adam, primer hombre, the first man. lo formó del polvo He formed him from the dust, y sopló, suspiró. and He blew life. Adán, antes de que Dios suspirara en él, no tenía propósito. Before God blowing life into Adam, he had no purpose. Ahora Dios And now, le da suspiro, and He sopló, gave him breath of life, da vida a la humanidad and He gave life to humanity, y la creación and se creation reveló, and was revealed and rebelled, para que la palabra so that the Word se encarnara could become flesh en la persona de Jesús. in the person of Jesus. Después que Adán pecó, After Adam sinned, Dios tenía un plan. God had a plan. Adán pecó Adam sinned,
Dios hace que la palabra se hiciera carne. God allowed for La vida de the Jesús. Word to become El flesh. plan de que muriera en la The cruz plan for Him to die at the cross. para que entonces So that todo el que invocara so that el nombre de everyone Jesús, invoke Jesus' de que Él es name, nuestro Salvador, our Savior, confesar sus will pecados, confess their sins, aceptar al Señor Jesús, accept Jesus en as su their corazón, personal Savior in their hearts, fuera salvo. would be saved. Aleluya. Amen. Cristo vivo y resucitado. Jesus lived and Y resurrected, esa voluntad soberana, and that no sovereign will importa cómo tú doesn't matter votes, how you no importa lo que hagas o lo doesn't que matter dejes what de you hacer. do, that you stop Ve, doing. ve, entiende lo que hagas, lo que dejes de hacer, Understand whatever you do or don't do, o lo malo que seas, or how bad you o are, nada puede or detener. nothing can deter it. Puede ser que sea una situación dolorosa, It could be a painful un momento situation, de debilidad, a weak moment, algo que tampoco podías controlar de que alguien te hiciera. or something Nada, you couldn't control nada somebody doing to puede you. cambiar Nothing can su change plan general His general plan, porque prevalecerá. because it will prevail. Muchos son los planes del hombre, Many are the plans of man, pero el propósito del but Señor God's purpose prevalecerá. will No, prevail. tenemos un enemigo We have an enemy llamado Satanás, called the devil. mentiroso. He is Aquí a está el liar. Señor. ¿Cuántas veces llamamos al enemigo mentiroso How en la many semana? times we call the enemy a Lo liar? declaramos, We declare, lo coronamos más we crown him more porque es un mentiroso. because he is a liar. ¿Entiendes lo que te digo? Do you understand? Es un mentiroso. He is a liar. Y ese enemigo And that enemy tratará de detener la will try voluntad. to deter God's Pero no will. puede, no But puede. he cannot. Dios es un Dios todopoderoso. God is an all-powerful Es God. importante que conozca la It's voluntad important soberana to understand Entonces, la God's voluntad sovereign will moral. and God's moral will. Luego, esta es la voluntad que es revelada And this is a través de su that palabra is revealed through His Word. y son las verdades And it's eternas, the eternal truths, las palabras reveladas en tu vida. revealed Word Te digo que in your cuando life. más bajo yo me he sentido, In the most lowest times oh of my my God, life, cuando más bajo me he when sentido, the most hay down un I verso felt, de la palabra there's a verse from the que Bible ya yo había leído más de 10 veces, that I have read more than 10 pero de times. momento me ha hablado de una manera But diferente. in a given moment, He has spoken Hallelujah. to me Y me differently, levanta. and it gets me up. So, esta revelación, esta And palabra this revelada revelation is es revealed to contraria us. al It's popularismo, contrary to what is a popular, la cultura. to culture. Esto no negocia This isn't con la negotiable opinión with pública. a public opinion. La voluntad moral de Dios God's no es will. fuiste a un restaurante That you went to a y restaurant, aperitivos, and you comida, chose an appetizer, esto escoge. an entree, you Yo choose. siempre miro I always look el dessert primero, el postre primero. porque si lo miro I look primero, at dessert first. compro algo que no me llene tanto. I pick something that will fill me up. Pero la voluntad moral de Dios But God's no es moral un will menú que tú escoges. is not something that you choose from the menu. Me gusta esto, me gusta esto. I like this, that, and the other. Ah, pero eso pasó 70 años Oh atrás. no, that happened about 60, 70 years ago. Eso pasó en los 70. Oh, that happened in the 70s. Le llamé a alguien que tenía 70 años. I called Eso pasó en somebody. los 70, It happened in the en the 70s. 70s, y estamos en los And 2025. we're in 2025. Y ya eso no se aplica a estos And tiempos. that is not applicable No, no, la voluntad moral de Dios es verdadera y es consistente, es inmutable,
nunca is cambia. unchangeable and Entonces it will tú never dices, change. ¿cuál es la voluntad de Dios So para mi what is vida? God's will for my life? ¿Tú quieres saber cuál es Do la you want to voluntad de know Dios? what's God's will? ¿Tú quieres saber cómo es que Él quiere que tú vivas? Do you want to know how He wants you to live? Dime la verdad. Tell me the truth. ¿Quieres saber la voluntad de Dios Do you para want tu to know vida? God's will in your life? ¿Puedo oír sí o no? Yes or no? ¿Quieres saber la voluntad Do de you Dios want to para tu know vida? God's will for your ¿Puedo life? oír sí, yes or no? Sí o O no. no? I'm not sure. No estoy seguro. Can I hear something? ¿Puedo escuchar algo? ¿Quieres saber Do you want to know la voluntad de Dios para tu vida? God's will for your life? Su voluntad moral. His moral Su will. palabra dice, His word nuevamente lo says, dije la semana pasada, And I said it lo last digo week. esta semana, and I say this es week, que tú seas santo, it's for you to be holy. santo, Holy es que tú is that you, seas santificado. you are being Tú sanctified. creías que era una palabra You misteriosa, thought that was a mysterious tú creías word. que te estaba ya complicando. You thought that was Qué sencillo es how decirte simple it que is. la palabra nos That dice the word says que seamos santos. that we be holy. Y por eso en Primera And Tesalonicenses, that's why the Pablo first Thessalonians, dice Paul says, la voluntad de Dios es que sean santificados. it is God's will that you should be sanctified. No amén en eso. There's no amen in that. Y Pedro después dice, And then Peter says, pero así como aquel que os llamó a ser santo, and just like the one who called us to be que holy, seas santo to be y holy, te llamó a ser santo, and He's called you to no be puedes holy, negociar con eso. you can't negotiate with Es ser that. santo To be en todo holy lo que hacéis. in everything that you do. Acuérdate, Remember, para ser, to be, pues tienes que ser. in order to be, you need to be. No, in order to do, you need to be. The who El is quién, before el quién es of the antes, do. antes del hacer, A ser santo. to be holy. Y después dice, And then it Pedro. says, Peter says, él está hablando de Jesús, he's talking, el que los llamó a ser santo whom called us to be holy en todo lo que haga. in everything that Y we dice, do. escrito está, It is written ser santo to be holy porque yo soy santo. because I am holy. Y si nosotros somos imitadores And de if we're Jesús, imitating God, lo primero que tenemos que imitar, aquí está Jesús, tú quieres ser como Christ, Jesús, if you want to be like Christ, tú necesitas you need to be, buscar la santidad you de need Jesús. to seek holiness. La santidad. Holiness, God's holiness. Pero hay confusión porque aquí hay gente que creen que santidad Some es people think ser that holy perfecto. means to be Eso perfect. nunca va a pasar. That will never Mientras estamos atachados a While la we're tierra, attached to this vamos a world, pecar, we're going to sin. pero el buscar santidad del Señor, Seek God's holiness. mientras más nos parecemos a Jesús, While we más vamos a resistir more we resist las tentaciones the de este mundo. temptations of this world. Y es un mandamiento It is a a todo commandment creyente of all de que believers debemos reflejar that we should la santidad de reflect Dios God's en su holiness vida. in your life. Y por eso Levítico dice, That's when Leviticus la palabra en says. griego se llama, ese santo es adios, And adios, the Greek word for holy que is significa agios. It estar means, apartado, it means to be estar apart, consagrado, is to be consecrated. no vivir como el mundo vive, no pensar como el mundo not to piensa, think like the world, no actuar como el not mundo, to act like the world, no, sino que ser separado to be separate de un mundo than the pecador, world, a sinful world, pecaminoso. sinful Pero world. él dice permitir, I will allow, dice, y esto se lo voy a decir con amor, and I'm going to say this with love, porque verdaderamente yo los amo.
and I love Y yo you. quiero que esta palabra pueda consolarlos, I want this word to pero también console quiero you, crear but I conciencia, want to create porque la consciousness. conciencia nos lleva también a la Consciousness convicción. takes you to conviction, Y necesito and I que need, Dios le está dando if convicción, God is giving you puede ser que conviction, se sienta incómodo. maybe you feel a tad bit uncomfortable, Y yo pido and que I ask cualquier cosa que debemos de estar lidiando, whatever we're dealing with, podamos tener convicción that we should have conviction y pararlo, and stop it, no dejar de hacerlo, stop doing sino que it, movernos hacia el frente. but to move Pero us no forward. podemos comportarnos But we cannot como behave este mundo like this world. y debemos de mantener los valores de Jesús. We should maintain God's Debemos de values mirarnos al espejo diariamente y preguntarnos, and to ask ourselves, mirarnos y decir, ¿me parezco más a Cristo hoy? do I look more like Más Christ que today, ayer. more than Y yesterday? deseo parecerme a Él Do mañana I más que desire to hoy. look more like Him tomorrow than today? Ha sido llamado a ser santo. I have been called to be holy. So, esta tensión This tension de querer conocer de nuestro to futuro, want to know about our future. pero ordinar, como que queremos We dirección want de direction. Dios para nuestro We futuro want direction. e from God. ignoramos And we la ignore the dirección direction que debemos de vivir that we hoy. should live today. Tanto afán para lo del mañana, We want to go forward tomorrow, que ignoramos los detalles que Dios that tiene we ignore God's para este día. details that God has for Ayudar us, a la vecina que está to help en the neighbor necesidad, that orar needs por el hermano que help, está al lado tuyo, to help the brother that is sea next, familiar o no, whether it's the family or not. posiblemente invitarlo a comer después del servicio. Possibly ¿Cuántos dicen amén? after the service. Acuérdate que yo no estoy al lado tuyo, pero estoy en el frente tuyo. I'm not next to you, but I'm in front of you. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas What hoy? does God want you to do today? Y para de pedir tanto para And mañana. stop asking so much for tomorrow. Buscamos dirección I'm de seeking Dios para el direction futuro. for tomorrow. And young people, you need to understand this in the name of Jesus. Tienen que entender su nombre de Don't, Jesús. stop seeking No para direction for your buscar la future, dirección para su but futuro, slow down pero and tienen que cogerlo más mark out despacio what's the direction that He's giving you for para today. poder escuchar su voz y poder discernir la dirección en la cual le quiere que tú Cómo tomes debemos de hoy. vivir, cómo debemos de vivir, How we should cómo nos live. debemos de How comportar. we should comport ourselves. Estoy estudiando y avanzando mis estudios I am en furthering my comportamiento, studies en el comportamiento in de salud. behavior and behavioral health. Oh my God, why did I get me metí en este lío? Why did I get myself into this mess? Porque todavía yo Situation. necesito mucha corrección, mucha Because I need a lot dirección. of correction, a lot of direction. So, si Dios te pide hoy So if God que asks you sea today generoso, to be generous, que sea fiel con to su dádiva, be faithful with your giving, estás perdiendo el tiempo de buscarle para el día de mañana. you have to You're, stop seeking for you're actually tomorrow. wasting your time seeking God for your future Está perdiendo tu tiempo buscando when a Dios He's para tu asking to futuro, be faithful cuando Él quiere que tú today. seas fiel hoy, Que sea un buen mayordomo, for you to be a que good pueda manejar steward, bien tus so that you finanzas, can be a good steward of your que finances, seas un dador so fiel. you can be a cheerful giver. Estamos viviendo la voluntad de Dios We're living in God's a will través de su palabra. through His La palabra word. es clara, The word is no es clear. gris, It's es not blanco, gray. negro, pero It's either no es white gris. or black, and it's not Quieres gray. saber lo que es un dador If you fiel, want to know what a faithful Busca la giver palabra. is, seek it in the word.
eh, no podemos negociar con Dios. We can't negotiate with God. No podemos negociar con la voluntad de We Dios, can't negotiate que es with His revelada a will. través de su palabra. That is revealed in Queremos His word. que verdaderamente estamos viviendo porque queremos el fruto We want the fruit. sin la fidelidad. We want the fruit without the faithfulness. Queremos las bendiciones We want the sin la blessings obediencia. without the Y la obedience. conclusión es que, In nos conclusion, guste o no, whether we like it or not, no pueden caminar en la voluntad de Dios Walk in His will si estás en desobediencia. if you're in disobedience. Porque la palabra es clara, te Because guste o the no. word is Su clear, palabra whether es or viva not, y es revelada. it is revealed and it's Y alive. tu comportamiento moral, And your la moral voluntad de Dios behavior moral, and God's moral will es sobre cómo se supone que nosotros debemos vivir. it's the way Y we should mantengámoslo live. simple. And let's ¿Cuál es la voluntad de Dios what is para mi God's vida? will for my life? Contéstala. ¿Cuál es la voluntad de Dios para What mi is vida? God's will Que for my seamos life? qué? What is Que it? seamos qué? To be what? Que seamos qué? To be To be what? what? Is God's will for our La life. voluntad de Dios es To be ser holy. para And to be ser sanctified. santo, santificado. When he comes back for his Cuando Él church, regrese para su iglesia, look at what Paul said. lo que Pablo dice, I need you to be sanctified necesito que sean through and through, santificados. through and through. It's one of our verses in this church. That's how we live. De cómo To vivimos, be sanctified ser santificado through and through, in spirit, mind, and body. en espíritu, mente y cuerpo. Like Paul emphasized, Como Pablo to be sanctified, as their whole. enfatiza ser santo, santificado, o en completo, Holy. en You totalidad, can call it ser holy with an H and holy with a W. santo, en totalidad, And it's over to the holy. Holy santo, means quiere decir set apart ser apartado and be whole y ser total, in spirit, mind, and body. en espíritu, mente y And then he cuerpo. said, for what? Entonces él dijo, ¿para qué? So you can be Para prepared que estén when preparados he comes. cuando él regrese de nuevo. This is serious. Esto es serio. The way we live En cómo The way we vivimos behave y cómo nos has comportamos a lot to tiene do que ver mucho con when he comes back. cuando él regrese. And I'll be talking to a neighbor He estado hablando con un who's vecino really curious about que está if he going to curioso heaven or si se va not. para el cielo o Oh my God, he's this close él está tan cerca to confess. de confesarse. And I'm taking it slow. Lo estoy cogiendo muy He's my despacio. neighbor. Él es mi vecino. And I just see how he more curious. I got him, he's watching The Chosen, right? Él está viendo la película Chosen, la serie. That is Es something algo, that's better than nothing, right? es mejor que nada. But you know what his wife is saying? Lo que dijo su esposa, Why are you so fanatic with this? porque tú eres tan And fanático that de is eso. good news for me. Y es bueno para She's mí. seeing a change in him. Ella está viendo un cambio en mi vecino. And when we talk about plants and the grass, Cuando hablamos and de he's more rich planes, than de la me. He's hierba, la upset grama, with his grass. él se siente I have to keep up with that frustrado. competition. Y él está obsesionado con tener una grama linda, que tengo que mantener la mía también. Well, all of a sudden, Entonces, de they move repente, from plants, grass to God. cambiamos de la grama a Dios. But please, listen Por to me. favor, escúchame. Do not negotiate No with God. negocien. If He wants you to be generous, Si Él quiere que seas generoso, if you say you tithe, si tú das, tithe. te muere. Because it's a difference between tithing and offering. Hoy la diferencia entre ofrenda y diezmo. If He wants you to serve, Si Él quiere que sirva, serve with all your heart. sirva con todo tu corazón.
lift your hands if you have levante sus clean manos, the church si han limpiado on la the iglesia inside desde in the last 3 weeks. en los Who has últimos 3 cleaned the semanas. church in the last 3 weeks? ¿Quién ha limpiado la iglesia en las últimas The 3 semanas? indoor. I know about the outdoor. Yo se ve afuera. Yesterday, this guy right here has been a blessing. Este hombre aquí ha sido una bendición. God is using him. Dios lo está usando. But anyway, I was in a training that this church, a team may go through that same training. I had to be certified first. Tuve que ir a un And I entrenamiento. was done by 12:30. I mentioned to him I'm going around noon. But he was tired. He was working by himself. The people that said they were going to come, they come. Solo y la gente dijo We have a que chipper over there, and we renting from the tenemos house. una máquina que corta madera. So anyway, so he left, and Él se fue. I was watching the people that were working on the dome. Estaba chequeando mirando a la gente que estaban Now, when I pegando came el domo. inside, Me quedé aquí the dentro. reason I asked, La razón por I la cual wanted yo to pregunté. acknowledge you if you have cleaned the Yo church. quería reconocerte si había limpiado la iglesia. Because I don't want to be boastful for anything I do, things for the Lord. Yo hago las cosas But para yesterday I Dios. cleaned those toilets, and I guarantee you that your butt will be in very good condition. Yo limpié esos Y los baños comos. muy bien y te I garantizo did. que los aseos van a estar muy That's why I limpios. guarantee you that, because I Por did. eso que te puedo garantizar eso. Every little detail. Cada detalle, And from the children's room, desde el bathroom, salón de los niños every hasta los seat here has been blown hasta out with the los doors baños y open. la, All cada dust. asiento aquí, todo el Everything. polvo, todo fue limpiado. With doors open, Con las fans puertas coming out. abiertas y el aire fresco And if refrescando it San smells good, I Juan. changed all the Y todo risers. huele rico, así And que cambié todos los. To God the glory. I don't need no thank you or man. I said I do this to glorify Him and Him A only. Él solamente. Give Him the glory. A Él la gloria. Can we give Him? Can we give Him the glory right now and acknowledge who He Vamos a is? reconocer quién es. And that's okay. Y está bien. But if you say you were going to do something, Pero si do dijiste it. que lo iba a hacer para And Dios, do it with all hazlo. your heart. Y hazlo con todo tu Not like corazón. for man, No para el hombre, but to please God. para placer a Dios. God only. A Dios solamente. So, again, queremos bendiciones financieras. We want financial blessings. Que Dios abra puertas en el futuro. That God should What bless He's asking you to you. do today. ¿Qué te está pidiendo ¿Qué hacer? te está preguntando? What is He asking? Queremos tomar una decisión que va a afectar el futuro, Decision that will affect pero the has future. sido fiel en lo que te ha llamado a hacer en este momento. Have you been faithful in what He's called you to do today? And that's part of the Es next parte week message. del mensaje de la semana. Pero no podemos negociar. But we cannot negotiate. Y la conclusión es que no, In nos guste o conclusion no, is, whether you like it or not, no puede cambiar. Dios siempre será el mismo. God will always be the Su same. palabra revelada His revealed en cómo nos word debemos de comportar. and how we should behave. Necesitamos We need cumplir con lo que Dios nos ha llamado hoy. to do what He ¿Cuál has es la called us to necesidad que ha do puesto today. delante de ti What hoy? is the need that He has placed? Y cada vez sería Tell más the truth. conveniente alguna Would it be vez more convenient decir una mentirita to say a little lie que abrir una lata de gusano. or than to open up a can of Y worms? la verdad, déjame decirte, Let me just tell you, Dios controla la lata de gusano God también. can control that can of worms, Pero no mienta. but do not lie. Sirve con todo lo que tenga, todo tu Serve with corazón. everything you have and everything that you Déjame decirte ahora mismo, want. si estás viviendo en viviendo en lo que enseña la palabra, If you are living No what es the word fácil. says, it No es is fácil. not easy. no te estoy diciendo que ser santo es fácil, I'm not telling you that being holy is easy, pero proponte a ser santo, Dios te va a ayudar. but
be holy and God will Número 3, la voluntad permisiva de Dios. God's permissive will. Y es cuando esta libertad que Dios nos ha dado Or that para free tomar will, decisiones, this free will that incluso is cuando no son decisions. perfectas. And even when Esta, la libertad que Dios nos ha this dado will that He has given us para tomar decisiones, es importante to que make entendamos decisions, it's important Él that es we soberano. understand it is sovereign. He is. Es decir, Él está dirigiendo el curso de He is toda la historia, directing the course of history, pero no te está controlando, but He is not controlling a you menos que tú te rindas. unless tú rindas se you controla. surrender. Quiere decir que Él te dice que seas santo, It's not pero that no te va a He forzar a ser but santo. He is not going to Él force te you da to la be libertad holy. It is de that freedom tener libre albedrío. is to have free will. Él no puede forzar a que tú lo He ames, can't force you to love aunque Him, quiere que tú lo ames. even though He wants you to love Him. Y Él quiere amarte. He wants to love Pero you. Él no puede forzar ese amor en He ti, can't force that love from you porque towards Him Él ha dado una voluntad because permisiva. He has given you free will. ¿Entiendes lo que te digo? Do you understand? Él no puede, sabemos que el Espíritu Santo es un caballero We know that the Holy Spirit is a gentleman, y quiere decir que Él no se va a forzar en and ti. it means that He's not going to force Él Himself está a tu on you. lado, He is next Él to te está you. guiando, He is guiding you. pero no se va a forzar en He ti. is not going to Tú force tienes you libertad in. de tomar You las have free decisiones. will to make Tienes, decisions. sería, tú puedes comer mantecado You can eat ice cream de desayuno, almuerzo y for comida. breakfast, lunch, and dinner. Y Dios dice, seguro que lo puedes hacer. God tells you, of course, you can do that. Pero después no venga a decirme But then don't come and que tell tu me azúcar está por el cielo. that your sugar is super high. Todo es permisivo, Everything's permissible, pero no todo conviene. but not everything is good for you. And so, esto es una de las virtudes de Dios, This is one of the God que nos ha dado virtues libre of God, albedrío that He has given us free will, y lo aceptamos and como we Rey accept Him as y King Salvador and as our Savior, voluntariamente, no es forzado. freely, not forced. Y el mismo Pablo dice que And Paul says, se nos permite hacer todo, He allows us to todas las do cosas que nos We're permiten, allowed to do all pero no things, todas las cosas son buenas but not para all things nosotros. are good for us to Se do. nos permite hacer todas las cosas, We are allowed to do all things, pero no todas las cosas ayudan a los but demás para not all bien. good things, but not all Para is formarse. good for us to do, because not all things help us grow stronger. So, tiene la libertad de elegir, You have free will to tiene choose. la libertad de tomar You decisiones, have free will to make decisions. pero a veces la mayoría de las veces But tomamos las decisiones we incorrectas make incorrect choices cuando no contamos con Él. when we don't go to God ¿Podemos first. admitir eso? Can we admit it? Y terminamos con dolor. And we finish Mucho del dolor que muchos sufrimos hoy many of the pain that we suffer es today por decisiones que tomamos is for decisions we made o otros que tomaron that others made fuera de la voluntad de Dios. outside of God's will. Y en Génesis es tan In importante, Genesis, quiero que vean it is esto. so important today. José, Joshua, no, Joseph Joseph, fue vendido por sus hermanos. was sold by his brothers. Primeramente lo tiraron en un pozo First they threw him in a pit. y luego fue vendido por, a la esclavitud. He was sold into slavery. ¿Quería Dios eso para José? Did he want that for ¿Quería Joseph? eso Dios para José? Did he want that for Yo no lo creo, him? pero No, I ¿qué don't hizo? believe it. Lo permitió. But he permitted it. Después va a un palacio And then he goes to a palace. y está trabajando para el dueño del palacio. And then he's working for Y the la owner of the esposa se palace. quiso acostar con él And so the wife wanted to lay with y él him. corrió de eso And he ran
tratando de hacer la voluntad de Dios, trying to do God's will, pero fue acusado but he was y lo accused, metieron a la cárcel. and he was ¿Quería Dios incarcerated. que José fuera a la Did he cárcel? want Joseph to go to jail? No to creo, prison? I don't believe pero Dios so, lo permitió. but God allowed En it. la cárcel, In él prison, empieza a interpretar sueños. he starts to interpret Larga dreams. historia corta. Long story short, Se hace segundo en comando de Egipto. he is made second command. Dios quería que command pasara to todo nations. eso. Did God allow him to go through all Dios quería que that? pasara por todo Did eso God want him to go through all para que llegara that? ahora a tener esa For posición. him to get to that position? No creo, I don't think, pero Dios lo permitió. but God allowed Y cuando it. los hermanos When his con brothers hambre with llegan a hunger Egipto, get to se dan de Egypt, cuenta que Él está encargado de todo. recognize that Ellos he's in charge of tuvieron everything. miedo. They were afraid. Tuvieron miedo que José se iba a They vengar. were afraid that Joseph would avenge himself. Pero que dijo José, But what did Joseph óigame say? esto, que dijo José, What did Joseph say? lo que tú What you trataste para mal, What you meant for evil against me, Dios lo convirtió. but God turned it. Dios For lo good. tiró para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Say amen. How many relate with this story? ¿Cuándo pueden relacionarse con esto? I do. I do. Puedo relacionarme. La cuarta, la voluntad personal de Dios. For God's personal will Es el llamado único específico que cada uno de nosotros tenemos. is the unique calling, specific calling that Si each tú of has us sido has. salvo, If you have por been saved Jesús, through tus Christ, pecados han sido your perdonados. sins have been forgiven. Oye bien esto, Listen well. tú no fuiste You haven't. Tú no fuiste salvo You de weren't algo, saved from something. sino eres salvo para algo. You were saved That's a good for word. something. You were not saved. You were not saved from, but you were saved for. Glory to God. Yes, you were saved from sin. Sí, fuiste salvo del But don't pecado, get stuck there pero no te because you were estanques ahí, saved for porque fuiste salvado para algo. por algo. Y Él quiere en su voluntad personal He wants in his personal will. revelar ese algo. Reveal that something to you. So, no solo fuiste salvo de pecado, Not sino only lo were you fuiste saved from sin, también salvo con el propósito de vivir una vida you were de saved una manera que to live a sirva life a las personas to serve y honres a and Dios. to honor God. Te lo voy a probar I'm going to prove it porque nosotros because we fuimos were hechos y creados de antemano and created. para hacer. Él ya había creado las obras de antes, He had buenas already obras, buenas. created the good deeds. Y esa palabra se llama poema. And that is poetic. Poem. Significa que es una declaración poética del maestro It is poetic significance of the great creator. who created the masterpiece, el que creó esa obra perfecta. That perfect work. Tú eres una obra brillante. You are, Dímelo a ti mismo, yo soy una obra a brillante. work of You are perfection. the final masterpiece. Tú eres una obra brillante. You are Amen. a bright work. Eres algo que brilla. You are Dilo, something dilo. that shines. Cuando Dios está en mí, yo When brillo. God is in me, I shine. Yo brillo. I shine. No es el bling bling. It is not No es jewelry. el bling bling. It is not the jewelry. It is that God created Es que you Dios so creó brilliant tan brillantemente. for something that brilliant that you're going to do. Algo tan Pero you better not. brillante que vas a hacer.
this strong. Vamos a terminar esto fuerte. Eres brillante. You are shining. Eres You valioso are valuable en las manos de Dios in God's para hands hacer buenas obras, to do great works, obras brillantes brilliant works para la gloria de Dios. for God's honor. Y tenemos que ser obedientes al And we llamado, have to be obedient to porque His si esto es específico, es personal, This is personal, solo tú lo puedes specific to hacer. you, only you can do it. si no lo haces, And if you don't do it, puede causar then it can cause caos en el cuerpo del Señor. chaos in God's Te lo body. digo I'm telling you, con amor. with love. Cuando tú no haces tu parte When you don't do your part en el cuerpo, in the body, otros se afectan. others are affected. Pero Dios te ha llamado a una obra de antemano God has called you beforehand for work para que hagas. so that you do. Y Dios recompensará ese And God compromiso. will compensate or Te lo reward. digo, te lo He digo. will reward that No te commitment. desanimes en lo que estés haciendo. Don't feel Sé discouraged. consistente Be consistent in en lo what que you estás do, haciendo. in what you're doing. Yo no me gusta mencionar nombres I aquí, don't like to mention names pero here. yo creo que I tengo que believe reconocer I need to recognize una necesidad grande que A un great need. domingo dije que Sunday I said, había que hacer esto I y needed to do no this. hay manera de volverse para atrás. there's no way to turn back. Pero aquí hay hombres y mujeres que There are men and respondieron women al llamado that responded to y the call. déjame decirte, And let me tell you, Leonel, ese primer domingo que vine, the first acabadito de llegar, you know, Sunday, he's from Philly, and I'm sorry he's from Philly, no, just kidding. él es de Filadelfia. But he responded to Él the call, respondió. and he has been Él ha estado aquí very fielmente. faithful. Thank you. Gracias. And we give it for him. Vamos a dar un aplauso. Valentin is not here. Vale. The kids are here. One Sunday, I think it's a few Sundays after that, he said, Pastor, I'm going to stop. Pastor, voy a parar de trabajar tantas horas de trabajo en mi trabajo He said, I'm going to stop working so many hours in my job, y voy a trabajar más en la iglesia. and I'm going to work more in the church. Y él ha trabajado los últimos 4 o 5 sábados aquí. And he's Bueno, worked 4 to 5, the last 4 to 5 Saturdays. y un día voy a hacer una placa And one day I'm going to make a plaque o el license plate. Que diga Walter para el mower. for the mower for Walter. That made me faithful in Charlie Brown. Quieren cortar la grama. And I don't want to leave anyone No here. quiero dejar a nadie And aquí. every person has Cada done, persona ha hecho algo. but it's been difficult. Ha sido difícil. And we have to comfort ourselves Y sometimes. tenemos que también So, I reconocer end. The will of God la is not just the magic things. es algo mágico. The will of God La voluntad de is those Dios layers that son we esas need to. capas que tenemos que inspectar. ¿Cuál es nuestro trabajo? What is our work, our job? Porque Él nos instruye, nos He guía, nos instructs corrige. us, He guides us, So, Él es nuestro directs pastor us, He is our y shepherd, nosotros debemos reconocer su and we voz. should recognize His voice. ¿No? Y nosotros, ¿cuál es el rol de nosotros? What is our Como role? oveja. As sheep, Porque Él dice, te voy a instruir, te voy a I'm going to corregir, instruct te you, voy a I'm going dirigir. to correct you, I'm going to guide Nuestro you. rol es de seguirle. Our role is Él to es follow. nuestro pastor, He is our shepherd, nosotros le seguimos. and we follow. Mientras más le seguimos, The más more we conocemos su follow, the corazón, more we get to know más His heart, conocemos de su the voluntad, more we get to de su know propósito, His de su purpose, plan. His plan. Dios, Señor, ¿qué camino tomo?
Lord, what path shall I take? Dice, yo te voy a instruir, I'm going to instruct te you. voy a enseñar, I'm going to te voy a teach you. aconsejar, I'm going to advise you. porque Dios es bueno, Because God is good. misericordioso, He is merciful. más bueno He's de lo que good. tú crees. He's Él good. te More than you entiende. know. He understands Él you. quiere que tú vivas en su amor. He wants you to live in His Pero goodness. vivimos en un We mundo live in a world que estamos sobreestimando la bondad de Dios. we're underestimating His It's goodness. His goodness, because we so focus Porque estamos muy enfocados in complicate ourselves in en His will. complicar las cosas. Nos complicamos en su voluntad y sobreestimado con su And we voluntad. underestimate His goodness. ¿Cuál es su voluntad? What is His Que goodness? seamos santos, For us to be holy. que vivamos en santidad. For us to live in holiness. No se predica ya mucho de vivir en santidad. We don't preach about living in Porque holiness. Miramos los números, Because we look at numbers. pero yo quiero que, aunque seamos pocos, And even if we're vivamos a few that we live en santidad. in Y esto se holiness. pega. And this is Esto es contagious. contagioso. This is Óyeme contagious. bien. Yo no sé, pero ese vecino está. Yo quiero que usted ore conmigo I want you to pray por mi vecino. for that neighbor of mine. Y llegará el día que yo le diera su nombre. And the day shall come where I will give him So, él tiene un plan divino. God has a divine plan. En su plan soberano, And his Porque Dios es sovereign bueno. plan, because God is good. te voy a contar una pequeña historia y se acabó. And I'm going to tell En su you plan this story. soberano, In his sovereign Dios plan, permitió God allowed que yo naciera en New Jersey that I was born in New Jersey de dos padres bien trabajosos. Ellos of two trabajan. hard-working parents. 1971, Patterson, New Jersey, nací yo en el plan soberano de Dios. I was born in 1961 in God's sovereign plan. Pero viví desde que yo reconozco, From when I have able viví to en un remember, hogar de violencia doméstica. but from when since I can remember, I lived in a home with domestic violence. Eso es lo que Dios quería para mí, Was that something that God wanted for me? pero es la voluntad permisiva, es lo que, eso fue lo que él permitió. Is what He allowed. So me crié bien rebelde But I just grew up very rebellious, y terminaron divorciándose and my parents got divorced, y yo me convertí bien independiente. and I became very Pero independent. vi a una madre soltera criar a 4 hijos. But I did see a single woman raise 4 kids, Y aprendí a hacer, and a trabajar duro I learned to have a good work ethic and work hard. y aprendí a hacer, to be able to bounce back. Cuando me caigo me levanto And I learned to bounce Volver a back. una When I fall, madre. I get right back up. bien ella resiliente. Pero I saw a very resilient mom. Dios permitió, quería que yo viviera en ese trauma. Did God want Y me to sí, y live mis that hermanos trauma? también no. And my siblings, no. So, a los 17 años When I was 17, me mudo porque me crié en Puerto Rico a los 4 años, 3, 4 años. I went back to Puerto Me Rico. I was gradué raised de la from Puerto Rico universidad from de 3 or la 4 high years school. old. Me gradué de la high school. I graduated Me from high regreso a school. New Jersey, I returned to New Jersey. donde yo creo que uno de los días más que debo de celebrar And one of the y que days that I necesito should celebrar celebrate, that I should es celebrate, que huyendo o buscando, vuelvo a New Jersey, leaving, fleeing, I went to New Jersey, es donde encuentro a mi esposa. where I got to meet my wife. Pero pasó por un hogar también de violencia doméstica y She also alcoholismo. lived
igual She que also Ginette. lived in Su a hermana. home with domestic violence. So, aquí She and están her dos sister. jóvenes So there are two young people que se quieren amar, that they want to love each que other. quieren vivir una vida diferente. They want to live a different life. Pero el pasado But the past quiere retenernos. wants to hold us back. Y el pasado quiere que se repitan las cosas. And the past wants things to be repeated. Y reconociendo que el ambiente donde estábamos no nos iba a permitir eso, And nos understanding mudamos para la Florida. that we couldn't repeat that, we moved to Porque Florida. entre lo negativo, Because in that lo negativity, positivo es que the positivity, tenemos dos hijos preciosos we have two precious que aman a kids Dios. that love God. Y al mudarnos a la Florida, So moving to Florida, sufrí de un accidente grande y me quemé. I was Trauma. in a big A mi accident. I trauma was me burned. sigue. Trauma O yo follows sigo al me. trauma, Or I whatever. follow the trauma. Pero en medio de ese fuego, In the midst of that, the burn, Dios comenzó a enseñarme algo. God started showing me Larga this. historia corta. Long story short. Conozco a algunos hermanos de una iglesia I get to know que some vinieron a visitar. brothers from a church that came to Fueron visit. They persistentes, were persistent. aún yo sanándome de las heridas. And even when I was healed, Fueron persistentes they were persistent en invitarme a la iglesia. in inviting me to Yo church. necesito que tú seas así de persistente. I need you to be persistent like Porque that. ahí cuando yo llego a la iglesia, And when I get to en este church, mismo día, that same en day, el medio de una adoración, in the midst of Dios worship, comenzó a tocar mi vida. Dios comenzó a God tocar touched mi my vida. heart Dios comenzó a decirme y a confirmarme and started que to todo lo que confirm había pasado that everything that I had gone y through así había sido creado para más, and had been created for que something Él lo more, iba a cambiar para bien. and He was going to turn all that Yes. into good. Amen. Acepta al Señor, And I accepted Christ as my personal comencé a Savior. servirle. And I started to serve Him. Now tú vas a preguntar, And now you're going to ask, Dios, ¿es la voluntad de Dios que yo esté predicándole a ustedes hoy? is it God's will Algunos that I dirán be sí preaching to you? o no. Some of you could say yes or no. Pero será la voluntad de Dios Is it God's will que yo sea santo. that I be holy? Sí. Yes. Y me ha llamado para santidad. And He's called me to be holy. He tenido 13 operaciones. I've had 13 operations. Dios quiere eso para mí. Did God want that for me? No creo, I don't think so. pero lo permití. But He has allowed it. Y aunque no me gusta, no lo quiero, aunque peleo con Dios, tengo que someterme. Even though I may fight with God, but I have to submit to His will. Tengo que someterme. I have to submit. Y lo que ha hecho es que ha creado, ha ido moldeando, ha ido equipando, ha ido madurando, ha I've been ido maturing enseñando, and learning, instruyendo. instructing. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? What is God's will for my life? Plantando una iglesia, Starting a church, sirviendo una comunidad serving a community como nunca like antes. never before. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? What is God's? ¿Cuáles son las cosas que Dios en su voluntad permitida ha In His permitido? permissive will, what has He allowed? Definitivamente Él es soberano, Definitely He voluntad is soberana. sovereign. Definitivamente Él tiene un plan, un He has a propósito. plan, a purpose. Él quiere primeramente que seamos santos. He wants us to be holy. ¿Cuál es nuestra voluntad? What is our
conoce su corazón, to get to know His heart, conocerás su plan, and you will know His conocerás su plan. propósito. You will know His purpose. Pon atención Pay attention a lo que Él quiere que tú hagas what hoy. you need to do today. Él tiene el plan de tuyo para He mañana. has your plan for Queremos tomorrow. estar en pie, por favor. Let's stand. Queremos estar en pie. Let's stand. Mirando hacia atrás a los planes de Dios Looking en at nuestra God's vida. plans for our lives. Él permitió cosas que nos pasaran. He's Oye appointed bien, guys, some things to before you happen. go, hey, God, Al and Antonia, I need you to come. I think God wants something for you to do now. Yo creo que Dios quiere algo que hagan hoy, ahora. Altar, Altar. very important. Let's stand. Vamos a ponerlo de pie. Listen. In this call to be holy, Él no ha llamado a ser santo. let's not complicate ourselves. No vamos a complicar esto. Let's keep it simple. Vamos a mantener todo simple. Just continue seeking God. Vamos a continuar buscando It a says, if you Dios. seek me, Si me you busca, will me find. van a encontrar. Every morning, Cada mañana, ask God to renew your mind pídele a Dios que renueve tu mente and to be transformed y que te transforme. and renovate your Que mind renueves tu mente by His power, con su poder. so you're able to Para que understand puedan the entender perfect will of la God. voluntad perfecta de Dios. Whatever age you may have, Cualquier edad que tenga, whatever season you're going through, cualquier situación que esté every pasando, day todos los you días learn something. tú aprendes He algo nuevo. instruct, we don't know Él te everything, instruye but He todos los will días. instruct me, Él te He instruye. will teach me, Él me va a He enseñar. will correct Él me va a me, corregir. and He will show Él me va a me enseñar His will. su voluntad. He wants you to be Él holy, quiere que seas santo to do para hacer the great works las cosas grandes that He has que prepared Él ha preparado before. con antemano. So I need you to ask yourself, Necesito que se pregunten así right mismo. there where you Ahora are, dónde están, am I living His estoy will? viviendo bien, Am I living His will? estoy viviendo su voluntad. Estoy caminando en Am la I voluntad de walking Dios. in God's will? This is you and God Esto only. es entre tú y Dios. This is you and God only. Esto es And it's entre okay. tú y Dios. It's okay to say I'm not okay. Está bien decir yo no estoy It's bien. okay to Está say bien. maybe I was missing something. Tal vez me faltaba Or maybe I'm algo. confused on O something. tal vez yo estoy confundido. I accepted Yo Jesus, acepté a Cristo, but I don't think I'm living holy. pero yo no creo que estoy viviendo Holy en with santidad. an age and holy with a W. Viviendo santo y You en cannot, normalidad. you cannot live holy as a whole Tú no puedes vivir en when I'm totalidad living holy with an sin age. vivir en santidad. And I said live Y digo, because every dije day vivir. we become more like Christ. Y con cada día que pasa So nos be convertimos honest, más como let's be Cristo. honest with Vamos a ser ourselves honestos this con nosotros morning. mismos. Before I came through those Antes doors, que yo vine por esas whatever puertas, happened exactly lo que pasó, just before I came through those antes doors. de lo que pasó, antes de I'm going to reflect, yo voy a but reflejar, this is where I'm going. I want to go here. I pero yo want voy a to, llegar a esto. I want to live holy for Quiero God. vivir en santidad para So Cristo. if you find Si se yourself encuentra, that you need to make some si adjustments, tienes que actually you cannot make those adjustments. algunos cambios o God has to ajustar make algo. those Dios adjustments. tiene que hacer And esos you need to ajustes. surrender. Tienes que And you need rendirte. to allow Him. Tienes que permitirle a Because He's Dios. not going to force Porque Él no te va you. a forzar. And
I'm the first one. Yo soy Look, el primero. look, I go like this, Yo hago así. three fingers coming to me. Tres dedos vienen hacia But mí. if you say this Y morning, si tú te dices esta mañana, in his sovereign plan, en su plan that I needed to soberano, be here, que yo necesitaba estar I aquí, needed to hear this yo message, necesitaba escuchar and I este needed to ask mensaje. myself, Y yo tenía que preguntarme, am I living his will? ¿estoy viviendo en su voluntad? Am I living towards the perfect will of ¿Estoy God? viviendo esa voluntad And perfecta before de I Dios? ask him, continue asking him for tomorrow, Y antes que yo le what is pregunte para something I mañana, need to take care of ¿qué today? es lo que tengo yo que hacer hoy? So am I living God's will? Estoy viviendo Whole will, whole, la voluntad completa. completa de Dios. And if you're not doing it, Si no lo estás it's haciendo, simple. es simple. Let's raise our hand Levante su mano and let's ask God, y vamos a pedirle a help me Dios, live. ayúdame a vivir. Can we be honest with God? Vamos a ser honestos con Dios. Can we raise our hand and Vamos a say, levantar Lord, nuestras manos. I'm not there yet. Yo no estoy ahí But I en want este momento, pero sí Raise your hands to the levante heavens sus manos hacia el and ask God cielos y pídele a Dios to help you. que te ayude. Can you do that? Thank you. 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 Thank you because you are responding to his Está call respondiendo su llamada, to be holy. para ser santo. Lord, Dios, these are your children. son tus hijos, These are your people. es tu pueblo. And they have opened their heart to you Y se han abierto sus corazones, because they want to be close to you. porque quieren estar más They cerca want de to ti, obey you. quieren They obedecer, want to walk in your will. quieren caminar en tu voluntad. And I know that you're going to help Y yo them. sé que tú vas a And you're going to ayudarlos bless y them. los va a And bendecir you're going to open new doors. y va a abrir nuevas You're going to puertas close all the y va a doors. cerrar otras puertas. And I know that Y you sí, yo have sé que their future. tiene el futuro. But allow them to finish today Deja que strong. terminen hoy fuerte. Make those corrections today. Pueden hacer las correcciones Make those hoy. adjustments Que today. pueden ajustar lo que Make tienen que those ajustar hoy. decisions Que today. pueden hacer esas decisiones So you hoy. can bless Para que los them. pueda bendecir. And tomorrow Y mañana and y forever. por siempre. I thank you for their honest Te heart. doy Honest heart. gracias. Te doy I ask gracias por los right corazones now, sinceros. Te pido hoy, Dios, To heal their pain. que sane su dolor, To provide que provee the things that they need. las cosas que necesita. And I thank you Y te doy las gracias for their obedience. por su obediencia. In Jesus' name we En su pray. santo And we give it for nombre the lo Lord.